Hola, explorador o exploradora de las palabras y las ideas. Hoy estás a punto de embarcarte en un viaje fascinante a través de las páginas de las puertas de la percepción. Imagina que estás a punto de abrir un antiguo portón que te llevará más allá de lo ordinario, hacia un reino donde las experiencias se transforman y la realidad se revela en su asombrosa complejidad. A medida que te sumerjas en las palabras de Aldous Huxley, descubrirás cómo el mundo que nos rodea puede cambiar de manera inesperada y profunda. Huxley nos guía a través de sus propias travesías en busca de una comprensión más profunda de la percepción humana. Inspirado por las palabras de William Blake, se aventura a explorar las posibilidades de que nuestro cerebro pueda actuar como un filtro, dejando pasar solo una fracción de lo que el universo tiene para ofrecer. Con valentía, Huxley se adentra en el reino de la mescalina, compartiendo sus pensamientos y emociones mientras se enfrenta a una realidad alterada. Descubrirás cómo los objetos cotidianos se transforman en maravillas abstractas, cómo el tiempo y el espacio se disuelven en la corriente de la experiencia y cómo cada impresión se convierte en una sinfonía de colores y formas. Imagina estar junto a Huxley mientras se encuentra ante una silla de jardín, observando cómo las sombras bailan en una coreografía de luz y oscuridad. Sus palabras te llevarán a un lugar donde los conceptos se fusionan con los sentidos, donde las etiquetas desaparecen y solo queda la pura esencia de la observación. Tú, querido lector, tú, querida lectora, eres parte esencial de este viaje. Tu apoyo, tus comentarios y tus likes son la energía que impulsa este canal de audiolecturas. Cada vez que compartes tus pensamientos o das un like, estás contribuyendo a la continuación de este increíble proyecto. Juntos, creamos un espacio donde las palabras cobran vida y las ideas encuentran eco. Así que prepárate para sumergirte en las puertas de la percepción junto a Huxley y descubrir los secretos que aguardan más allá de lo obvio. Tu apoyo no solo impulsa este canal, sino que también nos conecta en esta exploración compartida. Gracias por unirte a esta aventura y por ser parte de esta comunidad de mentes curiosas y ávidas de conocimiento. Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley. Si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se habría de mostrar al hombre tal cual es, infinito. De William Blake. Fue en 1886 cuando el farmacólogo alemán Ludwig Levin publicó el primer estudio sistemático del cacto, al que se dio luego el nombre del propio investigador, Anallonium levini, nuevo para la ciencia. Para la religión primitiva y los indios de México y del sudoeste de los Estados Unidos, era un amigo de tiempo inmemorial. Era, en realidad, mucho más que un amigo. Según uno de los primeros visitantes españoles del Nuevo Mundo, esos indios comen una raíz que llaman peyotl y a la que veneran como a una deidad. La razón de que la veneraran como a una deidad quedó de manifiesto cuando psicólogos tan eminentes como James, Havelock Ellis y Weir Mitchell iniciaron sus experimentos con la mescalina, el principio activo del peyotl. Cierto es que se detuvieron mucho antes de llegar a la idolatría, pero todos ellos coincidieron en asignar a la mescalina un puesto entre las drogas más distinguidas. Administrada en dosis adecuadas, cambiaba la cualidad de la conciencia más profundamente, siendo al mismo tiempo menos tóxica que cualquier otra sustancia del repertorio de la farmacología. La investigación sobre la mescalina ha continuado de modo intermitente desde los días de Levin y Havelock Ellis. Los químicos no se han limitado a aislar el alcaloide. Han aprendido también a sintetizarlo en forma que las existencias no dependan ya de las dispersas e intermitentes entregas de un cacto del desierto. Los alienistas se han dosificado a sí mismos con mescalina, movidos por la esperanza de llegar así a una comprensión mejor, una comprensión directa de los procesos mentales de sus pacientes, aunque trabajando por desgracia con muy pocos sujetos y en una muy limitada variedad de circunstancias, los psicólogos han observado y catalogado algunos de los más notables efectos de la droga. Neurólogos y fisiólogos han averiguado algo acerca de cómo actúa sobre el sistema nervioso central. Y un filósofo profesional, por lo menos, ha tomado mescalina para ver qué luz
arroja sobre ciertos viejos enigmas no resueltos, como el lugar de la inteligencia en la naturaleza y la relación entre el cerebro y la conciencia. Las cosas quedaron así hasta que, hace 2 o 3 años, se observó un hecho nuevo y tal vez muy significativo. En realidad era un hecho que había estado a la vista de todos desde hacía varias décadas. Sin embargo, fuera como fuere, nadie lo advirtió hasta que un joven psiquiatra inglés que actualmente trabaja en el Canadá se fijó en la estrecha semejanza que existe en composición química entre la mescalina y la adrenalina. Ulteriores investigaciones revelaron que el ácido lisérgico, un alucinógeno muy poderoso que se obtiene del cornezuelo del centeno, tiene con ambas una relación bioquímica estructural. Luego vino el descubrimiento de que el adrenocromo, que es un producto de la descomposición de la adrenalina, puede producir muchos de los síntomas observados en la intoxicación con mescalina. Pero el adrenocromo se produce probablemente de modo espontáneo en el cuerpo humano. En otros términos, cada uno de nosotros es capaz de producir una sustancia química de la que se sabe que, aún administrada en dosis diminutas, causa profundos cambios en la conciencia. Algunos de estos cambios son análogos a los que se manifiestan en la plaga más característica del siglo XX, la esquizofrenia. ¿Es que el desorden mental tiene por causa un desorden químico? ¿Y el desorden químico se debe a su vez a angustias psicológicas que afectan a las suprarrenales? Sería imprudente y prematuro afirmarlo. Lo más que podemos decir es que se ha llegado a algo parecido a un caso prima facie. El indicio está siendo tratado sistemáticamente y los sabuesos, bioquímicos, psiquiatras, psicólogos, siguen la pista. Por una serie de circunstancias, yo me vi de lleno en esta pista en la primavera de 1953. Uno de los sabuesos había venido por asuntos suyos a California. A pesar de los 70 años de investigación sobre la mescalina, el material psicológico a su disposición era todavía absurdamente insuficiente y el hombre deseaba mucho aumentarlo. Yo estaba allí dispuesto, deseándolo muy de veras, a actuar de conejillo de indias. Es así como en una luminosa mañana de mayo ingerí 0,4 de gramo de mescalina y me senté a esperar los resultados. Vivimos juntos y actuamos y reaccionamos los unos sobre los otros, pero siempre, en todas las circunstancias, estamos solos. Los mártires entran en el circo tomados de la mano, pero son crucificados aisladamente. Abrazados, los amantes tratan desesperadamente de fusionar sus aislados éxtasis en una sola autotrascendencia, pero es en vano. Por su misma naturaleza, cada espíritu con una encarnación está condenado a padecer y gozar en la soledad. Las sensaciones, los sentimientos, las intuiciones, imaginaciones y fantasías son siempre cosas privadas y, salvo por medio de símbolos y de segunda mano, incomunicables. Podemos formar un fondo común de información sobre experiencias, pero no de las experiencias mismas. De la familia de la nación, cada grupo humano es una sociedad de universos islas. La mayoría de los universos islas tienen las suficientes semejanzas entre sí para permitir la comprensión por inferencia y hasta la empatía o dentro del sentimiento. Así, recordando nuestras propias aflicciones y humillaciones, podemos condolernos de otros en análogas circunstancias. Podemos ponernos, siempre, desde luego, un poco al estilo Pickwick, en su lugar. Pero en ciertos casos, la comunicación entre universos es incompleta o hasta inexistente. La inteligencia es su propio lugar y los lugares habitados por los insanos y los excepcionalmente dotados son tan diferentes de aquellos en que viven los hombres y mujeres corrientes, que hay poco o ningún terreno común de memoria que pueda servir de base para la comprensión o la comunidad de sentimientos. Se pronuncian palabras, pero son las palabras que no ilustran. Las cosas y acontecimientos a que los símbolos hacen referencia pertenecen a campos de experiencia que se excluyen mutuamente. Vernos a nosotros mismos como los demás nos ven es un don en extremo conveniente.
Apenas es menos importante la capacidad de ver a los demás como ellos mismos se ven. Pero, ¿qué pasa si los demás pertenecen a una especie distinta y habitan en un universo radicalmente extraño? Por ejemplo, ¿cómo puede el cuerdo llegar a saber lo que realmente se siente cuando se está loco? O, a menos que también se haya nacido visionario, medium o genio musical, ¿cómo podemos visitar los mundos en los que Blake, Swedenborg o Johann Sebastian Bach se sentían en su casa? ¿Y cómo puede un hombre que se halla en los límites extremos de la ectomorfía y cerebrotonía ponerse en el lugar de otro situado en los límites de la endomorfía o viscerectonía, o, salvo en ciertas zonas muy circunscritas, compartir los sentimientos de quien se encuentra en los límites de la mesomorfía o somatotonía? Supongo que estas preguntas carecen de sentido para el behaviorista sin paliativos, atento únicamente a los comportamientos, pero para quienes teóricamente creen lo que en la práctica saben que es verdad, concretamente que hay un interior para la experiencia, lo mismo que un exterior. Los problemas planteados son problemas reales, tanto más graves cuanto que algunos son completamente insolubles y otros solubles tan solo en circunstancias excepcionales y por métodos que no están al alcance de cualquiera. Así, parece virtualmente indudable que nunca sabré qué se siente cuando se es un Sir John Falstaff o un Joe Louis. En cambio, siempre me ha parecido que, por ejemplo, mediante la hipnosis o la autohipnosis, por medio de una meditación sistemática o también tomando la droga adecuada, es posible cambiar mi modo ordinario de conciencia hasta el punto de quedar en condiciones de saber desde dentro de qué hablan el visionario, el medium y hasta el místico. Por lo que había leído sobre las experiencias con la mescalina, estaba convencido por adelantado de que la droga me haría entrar, al menos por unas cuantas horas, en la clase del mundo interior descrito por Blake y A.E. Pero no sucedió lo que yo había esperado. Yo había esperado quedar tendido con los ojos cerrados, en contemplación de visiones de geometrías multicolores, de animadas arquitecturas llenas de gemas y fabulosamente bellas, de paisajes con figuras heroicas, de dramas simbólicos, perpetuamente trémulos en los lindes de la revelación final. Pero no había tenido en cuenta, era manifiesto, las idiosincrasias de mi formación mental, los hechos de mi temperamento, mi preparación y mis hábitos. Soy, y en cuanto puedo recordar, he sido siempre poco imaginativo. Las palabras, aunque sean las preñadas palabras de los poetas, no evocan imágenes en mí. No tengo visiones en los lindes del sueño. Cuando recuerdo algo, la memoria no se me presenta como un objeto o un acontecimiento que estoy volviendo a ver. Por un esfuerzo de la voluntad puedo evocar una imagen no muy clara de lo que sucedió ayer por la tarde, del aspecto que tenía Lungarno, de cómo era Bayswater Road, cuando los únicos ómnibus eran verdes y pequeños y avanzaban tirados por unos viejos caballos a 3,5 millas por hora. Pero estas imágenes tenían poca sustancia y carecen en absoluto de vida autónoma propia. Guardan con los objetos reales y percibidos la misma relación que los espectros de Homero guardaban con los hombres de carne y hueso que iban a visitarlo a las sombras. Solo cuando tengo mucha fiebre adquieren mis imágenes mentales una vida independiente. A quienes posean una imaginación más viva, mi mundo interior tiene que parecérseles necesariamente gris, limitado y poco interesante. Este era el mundo, poca cosa, pero cosa mía, que esperaba haber transformado en algo completamente diferente de sí mismo. El cambio que efectivamente se produjo en él no fue en modo alguno revolucionario. Media hora después de tomada la droga advertí una lenta danza de luces doradas. Poco después hubo suntuosas superficies rojas que se hinchaban y expandían desde vibrantes nódulos de energía. Unos nódulos vibrantes, con una vida ordenada, continuamente cambiante. En otro momento, cuando cerré los ojos, se me reveló un complejo de estructuras grises, dentro del que surgían esferas azuladas que iban adquiriendo intensa solidez y, una vez completamente surgidas, ascendían sin ruido hasta perderse de vista.
pero en ningún momento hubo rostros o formas de hombres o animales. No vi paisajes, ni espacios enormes, ni aparición y metamorfosis mágicas de edificios, ni nada que se pareciera ni remotamente a un drama o una parábola. El otro mundo al que la mescalina me daba entrada no era el mundo de las visiones, existía allí mismo en lo que podía ver con los ojos abiertos. El gran cambio se producía en el campo objetivo. Lo que sucedió a mi universo subjetivo carecía de importancia. Tomé la píldora a las 11. Hora y media después estaba sentado en mi estudio con la mirada fija en un florerito de cristal. Este florero contenía únicamente 3 flores. Una rosa bella de Portugal completamente abierta, de un rosado de concha, pero mostrando en la base de cada pétalo un matiz más cálido y crema, y pálida púrpura en el extremo de su tallo roto, la audaz floración heráldica de un iris. Fortuito y provisional, el ramillete infringía todas las normas del buen gusto tradicional. Aquella misma mañana, a la hora del desayuno, me había llamado la atención la viva disonancia de los colores. Pero no se trataba ya de esto. No contemplaba ahora unas flores dispuestas del modo desusado. Estaba contemplando lo que Adán había contemplado a la mañana de su creación, el milagro, momento por momento de la existencia desnuda. ¿Es agradable?, preguntó alguien. Durante esta parte del experimento se registraban todas las conversaciones en un dictáfono y esto me ha permitido refrescar mi memoria. Ni agradable ni desagradable, contesté, simplemente es. Kate. ¿No era esa la palabra que agradaba a Mr. Eckhart? Ser en sí. El ser de la filosofía platónica, salvo que Platón parece haber cometido el enorme y absurdo error de separarnos del devenir e identificarlo con la abstracción matemática de la idea. El pobre hombre no hubiera podido ver nunca un ramillete de flores brillando con su propia luz interior y punto menos que estremeciéndose bajo la presión del significado que estaba cargado. Nunca hubiera podido percibir que lo que la rosa, el iris y el clavel significaban tan intensamente era nada más y nada menos que lo que eran, una transitoriedad que era sin embargo vida eterna, un perpetuo perecimiento que era al mismo tiempo puro ser, un puñado de particularidades insignificantes y únicas en las que cabía ver, por una indecible y sin embargo evidente paradoja, la divina fuente de toda existencia. Continué en contemplación de las flores y en su luz viva creí advertir el equivalente cualitativo de la respiración, pero de una respiración sin retorno al punto de partida, sin reflujos recurrentes, con solo un reiterado discurrir de una belleza a una belleza mayor, de un hondo significado a otro todavía más hondo. Me vinieron a la mente palabras como gracia y transfiguración, y esto era, desde luego, lo que las flores, entre otras cosas, sostenían. Mi vista pasó de la rosa al clavel y de esta plumea incandescencia a las suaves volutas de amatista sentimental que era el iris. La visión beatífica, Sat Chit Ananda, ser, conocimiento, bienaventuranza. Por primera vez comprendí, no al nivel de las palabras, no por indicaciones incoadas o a lo lejos, sino precisa y completamente a qué hacían referencia estas prodigiosas sílabas. Y luego recordé un pasaje que había leído en uno de los ensayos de Suzuki. ¿Qué es el Dharma, cuerpo del Buda? El Dharma, cuerpo del Buda, es otro modo de decir inteligencia, identidad, el vacío, la divinidad. Quien formula la pregunta es un fervoroso y perplejo novicio en un monasterio zen. Y con la rápida incoherencia de uno de los hermanos Marx, el maestro contesta: el seto al fondo del jardín. El novicio en su incertidumbre indaga: ¿y el hombre que comprende esta verdad qué es? ¿Puede decírmelo? Groucho le da un golpecito en el hombro con el báculo y contesta: un león de dorado pelaje. Cuando lo leí no fue para mí más que desatino con algo dentro, vagamente presentido. Ahora todo era claro como el día, evidente como Euclides. Desde luego, el Dharma, cuerpo del Buda, era el seto al fondo del jardín. Al mismo tiempo, y de modo no menos evidente, eran estas flores,
y cualquier otra cosa en que yo, o mejor dicho, el bienaventurado no yo, liberado por un momento de mi asfixiante abrazo, quisiera fijar mi vista. Los libros, por ejemplo, que cubrían las paredes de mi estudio. Como las flores brillaban cuando los miraba, con colores más vivos, con un significado más profundo. Había allí libros rojos como rubíes, libros esmeralda, libros encuadernados en blanco jade, libros de ágata, de agua marina, de amarillo topacio, libros de lapislázuli de color tan intenso, tan intrínsecamente significativos, que parecían estar a punto de abandonar los anaqueles para lanzarse más insistentemente a mi atención. ¿Qué me dice de las relaciones espaciales?, indagó el investigador mientras yo miraba a los libros. Era difícil la respuesta. Verdad era que la perspectiva parecía rara y que se hubiera dicho que las paredes de la habitación no se encontraban ya en ángulos rectos. Pero esto no era lo importante. Lo verdaderamente importante era que las relaciones espaciales habían dejado de importar mucho y que mi mente estaba percibiendo el mundo en términos que no eran los de las categorías espaciales. En tiempos ordinarios, el ojo se dedica a problemas como ¿dónde?, ¿a qué distancia?, ¿cuál es la situación respecto a tal o cual cosa? En la experiencia de la mescalina, las preguntas implícitas a las que el ojo responde son de otro orden. El lugar y la distancia dejan de tener mucho interés. La mente obtiene su percepción en función de intensidad de existencia, de profundidad, de significado, de relaciones dentro de un sistema. Veía los libros, pero no estaba interesado en las posiciones que ocupaban en el espacio. Lo que advertía, lo que se grababa en mi mente, era que todos ellos brillaban con una luz viva y que la gloria era en algunos de ellos más manifiesta que en otros. En relación con esto, la posición y las 3 dimensiones quedaban al margen. Ello no significaba, desde luego, la abolición de la categoría del espacio. Cuando me levanté y caminé, pude hacerlo con absoluta normalidad, sin equivocarme en cuanto al paradero de los objetos. El espacio seguía allí, pero había perdido su predominio. La mente se interesaba primordialmente no en las medidas y las colocaciones, sino en el ser y el significado. Y junto a la indiferencia por el espacio, había una indiferencia igualmente completa por el tiempo. Se diría que hay tiempo de sobra. Era todo lo que contestaba cuando el investigador me pedía que le dijera lo que yo sentía acerca del tiempo. Había mucho tiempo, pero no importaba saber exactamente cuánto. Hubiera podido, desde luego, recurrir a mi reloj, pero mi reloj, yo lo sabía, estaba en otro universo. Mi experiencia real había sido, y era todavía, la de una duración indefinida o, alternativamente, de un perpetuo presente formado por un apocalipsis en continuo cambio. El investigador hizo que mi atención pasara de los libros a los muebles. Había en el centro de la habitación una mesita de máquina de escribir. Más allá, desde mi punto de vista, había una silla de mimbre y más allá todavía una mesa. Los 3 muebles formaban un complicado dibujo de horizontales, verticales y diagonales, un dibujo que resultaba más interesante por el hecho mismo de que no era interpretado en función de relaciones espaciales. Mesita, silla y mesa se unían en una composición que parecía alguna pintura de Braque o Juan Gris, una naturaleza muerta que, según se advertía, se relacionaba con el mundo objetivo, pero expresándolo sin profundidad, sin ningún afán de realismo fotográfico. Yo miraba mis muebles, no como el utilitario que ha de sentarse en sillas y escribir o trabajar en mesas, no como el operador cinematográfico o el observador científico, sino como el puro esteta que solo se interesaba en las formas y en sus relaciones con el campo de visión o el espacio del cuadrado. Pero mientras miraba, esta vista puramente estética de cubista fue reemplazada por lo que solo se puede describir como la visión sacramental de la realidad. Estaba de regreso donde había estado al mirar las flores, de regreso en el mundo donde todo brillaba con la luz interior y que era infinito en su significado. Las patas de la silla, por ejemplo, qué maravillosamente tubulares eran, qué sobrenaturalmente pulidas. Pasé varios minutos, o fueron siglos,
no en mera contemplación de estas patas de bambú, sino realmente siendo ellas, o mejor dicho, siendo yo mismo en ellas, o todavía con más precisión, pues yo no intervenía en el asunto, como tampoco en cierto modo ellas, siendo mi no mismo en el no misma que era la silla. Al reflexionar sobre mi experiencia, me sentí de acuerdo con el eminente filósofo de Cambridge, Dr. C. D. Broad, en que haríamos bien en considerar más seriamente de lo que hemos estado inclinados a hacerlo el tipo de teoría que Bergson presentó en relación con la memoria y la percepción de los sentidos. Según estas ideas, la función del cerebro, el sistema nervioso y los órganos sensoriales es principalmente eliminativa, no productiva. Cada persona, en cada momento, es capaz de recordar cuánto le ha sucedido y de percibir cuánto está sucediendo en cualquier parte del universo. La función del cerebro y del sistema nervioso es protegernos, impedir que quedemos abrumados y confundidos por esta masa de conocimiento en gran parte inútiles y sin importancia, dejando fuera la mayor parte de lo que de otro modo percibiríamos o recordaríamos en cualquier momento y admitiendo únicamente la muy reducida y especial selección que tiene probabilidades de sernos prácticamente útil. Conforme a esta teoría, cada uno de nosotros es potencialmente inteligencia libre. Pero en la medida en que somos animales, lo que nos importa es sobrevivir a toda costa. Para que la supervivencia biológica sea posible, la inteligencia libre tiene que ser regulada mediante la válvula reducidora del cerebro y del sistema nervioso. Lo que sale por el otro extremo del conducto es un insignificante hilillo de esa clase de conciencia que nos ayudara a seguir con vida en la superficie de este planeta. Para formular y expresar el contenido de este reducido conocimiento, el hombre ha inventado e incesantemente elaborado esos sistemas de símbolos y filosofía implícitas que denominamos lenguajes. Cada individuo se convierte enseguida en el beneficiario y la víctima de la tradición lingüística en la que ha nacido. Lo que en el lenguaje de la religión se llama este mundo es el universo del conocimiento reducido, petrificado por el lenguaje. Los diversos otros mundos con los que los seres humanos entran de modo errátil en contacto son otros tantos elementos de la totalidad del conocimiento pertenecientes a la inteligencia libre. La mayoría de las personas solo llegan a conocer, la mayor parte del tiempo, lo que pasa por la válvula reductora y está consagrado como genuinamente real por el lenguaje del lugar. Sin embargo, ciertas personas parecen nacidas con una especie de válvula adicional que permite trampear a la reductora. Hay otras personas que adquieren transitoriamente el mismo poder, sea espontáneamente, sea como resultado de ejercicios espirituales, de la hipnosis o de las drogas. Gracias a estas válvulas auxiliares, permanentes o transitorias, discurre, no desde luego, la percepción de cuando está sucediendo en todas las partes del universo, pues la válvula auxiliar no suprime a la reductora que sigue excluyendo el contenido total de la inteligencia libre, sino algo más y sobre todo algo diferente del material utilitario cuidadosamente seleccionado que nuestras estrechas inteligencias individuales consideran como un cuadro completo o por lo menos suficiente de la realidad. El cerebro cuenta con una serie de sistemas de enzimas que sirven para coordinar sus operaciones. Algunas de estas enzimas regulan el suministro de glucosa a las células cerebrales. La mescalina impide la producción de estas enzimas determinadas y disminuye así la cantidad de glucosa a disposición de un órgano que tiene una constante necesidad de azúcar. ¿Qué sucede cuando la mescalina reduce la normal ración de azúcar en el cerebro? Son muy pocos los casos que han sido observados y esto impide que se pueda dar una contestación concluyente, pues lo que sucede a la mayoría de los pocos que han tomado mescalina bajo fiscalización como sigue. La capacidad de recordar y de pensar bien queda poco o nada disminuida. Cuando escucho las grabaciones de mi conversación bajo la influencia de la droga, no advierto que haya sido más estúpido que en el tiempo ordinario.
las impresiones visuales se intensifican mucho y el ojo recobra parte de esa inocencia perceptiva de la infancia, cuando el sentido no está inmediata y automáticamente subordinado al concepto. El interés por el espacio disminuye y el interés por el tiempo casi se reduce a cero. Aunque el intelecto no padece y aunque la percepción mejora muchísimo, la voluntad experimenta un cambio profundo y no paranormal. Quien toma mescalina no ve razón alguna para hacer nada determinado y juzga carentes de todo interés la mayoría de las causas por las que en tiempos ordinarios estaría dispuesto a actuar y sufrir. No puede molestarse por ellas, por la sencilla razón de que tiene cosas mejores en que pensar. Estas cosas mejores pueden ser experimentadas, como yo las experimenté, ahí afuera, o aquí adentro, o en ambos mundos, el interior y el exterior simultánea o sucesivamente. Que son cosas mejores resulta evidente para todo tomador de mescalina que acuda a la droga con un hígado sano y un ánimo sereno. Estos efectos de la mescalina son de la clase de los que cabría esperar que siguieran a la administración de una droga capaz de menoscabar la eficiencia de la válvula reducidora del cerebro. Cuando el cerebro se queda sin azúcar, el desnutrido ego se siente débil, se resiste a emprender los necesarios quehaceres y pierde todo su interés en las relaciones espaciales y temporales que tanto significan para un organismo deseoso de ir tirando en este mundo. Cuando la inteligencia libre se cuela por la válvula que ya no es hermética, comienzan a suceder toda clase de cosas biológicamente inútiles. En algunos casos se puede tener percepciones extrasensoriales. Otras personas descubren un mundo de belleza visionaria. A otras más se les revelan la gloria, el infinito valor y la plenitud de sentido de la existencia desnuda, del acontecimiento tal cual, al margen del concepto. En la fase final de la desaparición del ego, y no puedo decir si la ha alcanzado alguna vez algún tomador de mescalina, hay un oscuro conocimiento de que todo está en todo, de que todo es realmente cada cosa. Yo supongo que esto es lo que, más que una inteligencia finita, puede acercarse a percibir cuanto esté sucediendo en todas las partes del universo. En relación con esto, qué significativo es el enorme mejoramiento que tiene, bajo la influencia de la mescalina, la percepción del color. Para ciertos animales es biológicamente muy importante la capacidad de distinguir ciertos matices, pero más allá de los límites de un espectro utilitario, la mayoría de los seres son completamente ciegos para los colores. Las abejas, por ejemplo, pasan la mayor parte de su tiempo desflorando a las lozanas vírgenes de la primavera, pero, como von Frisch lo ha mostrado, solo pueden reconocer unos cuantos colores. El muy desarrollado sentido del color que tiene el hombre es un lujo biológico, precioso para él como ser intelectual y espiritual, pero innecesario para su supervivencia como animal. A juzgar por los adjetivos que Homero pone en sus labios, los héroes de la guerra de Troya apenas superaban a las abejas en la capacidad para distinguir los colores. En este aspecto, por lo menos, el avance de la humanidad ha sido prodigioso. La mescalina procura a todos los colores un mayor poder y hacer que el perceptor advierta innumerables finos matices para los que en tiempo ordinario es completamente ciego. Se diría que para la inteligencia libre son primarios los llamados caracteres secundarios de las cosas, al contrario de lo que entiende de modo manifiesto que los colores son más importantes y dignos de atención que las masas, posiciones y dimensiones. Como los que toman mescalina, muchos místicos perciben colores de un brillo sobrenatural, no solamente con la vista interior, sino hasta en el mundo objetivo que los rodea. Testimonios análogos formulan los psíquicos y los impresionables. Hay ciertos médiums para quienes la breve relación del tomador de mescalina es, durante largos periodos, una experiencia cotidiana y hasta horaria. Ahora podemos poner fin a esta larga pero indispensable excursión por los campos de la teoría y volver a los hechos milagrosos. 4 patas de una silla de mimbre en el centro de una habitación. Como los narcisos de Wordsworth, estas 4 patas procuran toda clase de riqueza, el don superior a todo precio, de un nuevo conocimiento directo de la verdadera naturaleza de las cosas,
junto a un más modesto tesoro de comprensión, especialmente en el campo de las artes. Una rosa, si es una rosa, es una rosa. Pero estas patas de silla eran patas de silla y era San Miguel y todos los ángeles. 4 o 5 horas después del suceso, cuando se estaban desvaneciendo los efectos de una escasez cerebral de azúcar, fui llevado a una pequeña vuelta por la ciudad y esto incluía, hacia el anochecer, una vista a lo que modestamente se llama mayor droguería del mundo. Al fondo de la MD del M, entre juguetes, tarjetas postales e historietas, había de modo sorprendente una renglera de libros de arte. Tomé el volumen que más a mano. Era sobre Van Gogh, y el cuadro en el que el libro se abrió era La silla, ese asombroso retrato de una Ding an sich que el pintor loco dio con una especie de terror de adoración y trató de trasladar a la tela. Pero fue un empeño para que hasta el poder del genio fue una insuficiencia vital. La silla que Van Gogh había visto era evidentemente la misma en esencia que yo había visto, pero incomparablemente más real que la silla de la percepción ordinaria. La silla de su cuadro no pasaba de ser un símbolo desusadamente expresivo del hecho. El hecho había sido identidad manifestada. Esto, en cambio, era únicamente un emblema. Emblemas así son las fuentes del verdadero conocimiento acerca de la naturaleza de las cosas. Y este verdadero conocimiento puede preparar a la inteligencia que lo acepta para intuiciones inmediatas por propia cuenta. Pero esto es todo. Por expresivo que sean, los símbolos no pueden ser las cosas que representan. Sería interesante a este respecto hacer un estudio de las obras de arte que tuvieron a su disposición los grandes conocedores de identidad. ¿Qué clases de cuadro contempló Eckhart? ¿Qué esculturas y pinturas representaron un papel en la experiencia religiosa de San Juan de la Cruz, de Alcuino, de Wineng, de William Law? Son preguntas a las que no puedo contestar, pero mucho me sospecho que la mayoría de los grandes conocedores de identidad dedicaron muy poca atención al arte, negándose algunos a tener nada que ver con él y contentándose otros con lo que un ojo crítico consideraría obras de segunda clase y hasta de décima. Para una persona cuya inteligencia transfigurada y transfigurante puede ver el todo en cada esto, el que una pintura, inclusive religiosa, sea de primera o de décima clase, tiene que ser asunto que lo deje en la más soberana indiferencia. Yo supongo que el arte es únicamente para principiantes, o en otro caso, para quienes van con resolución hasta el fin, para quienes han decidido contentarse con el ersatz de identidad, con símbolos y no con lo que significan, con la minuta elegantemente presentada en lugar de la comida real. Devolví el Van Gogh a su sitio y tomé el volumen que estaba a su lado. Era un libro sobre Botticelli. Lo hojeé. El nacimiento de Venus, que nunca fue uno de mis favoritos, Venus y Marte, ese hechizo tan apasionadamente denunciado por el pobre Ruskin en la culminación de su prolongada tragedia sexual. La maravillosamente rica e intrincada calumnia de Apeles. Y luego un cuadro algo menos conocido y no muy bueno, Judith. Mi atención se sintió atraída y miré con fascinación no a la pálida y neurótica heroína o a su asistenta, no a la hirsuta cabeza de la víctima o al primaveral paisaje del fondo, sino a la purpúrea seda del corpiño y de las largas faldas agitadas por el viento de la figura principal. Aquellos pliegues eran algo que yo había visto antes. Lo había visto esta misma mañana, entre las flores y los muebles, cuando bajé la vista por casualidad y miré luego apasionadamente por opción mis propias piernas entrecruzadas. Qué laberinto de complejidad infinitamente significativa eran aquellos pliegues de talones. Y qué rica, qué profunda y misteriosamente suntuosa era la contextura de la franela gris. Y todo esto se hallaba de nuevo aquí, en el cuadro de Botticelli. Los seres humanos civilizados llevan ropas y, por tanto, no puede haber retratos ni reseñas mitológicas
o históricas sin representaciones de plegados tejidos. Pero si puede explicar los orígenes, la mera sastrería nunca será explicación suficiente para el lozano desarrollo del ropaje como tema de primer orden en todas las artes plásticas. Es evidente que los artistas siempre han tenido afición al ropaje por el ropaje, o mejor dicho, al ropaje por ellos mismos. Cuando se pintan o tallan ropajes, se pintan o tallan formas que, a todos los efectos prácticos, son no representativas, es decir, esa clase de formas no condicionadas a las que los artistas, incluidos los fieles a la tradición más naturalista, se dedican muy a gusto. En la Virgen o el Apóstol Medios, el elemento estrictamente humano, plenamente representativo, supone aproximadamente el 10% del total. Todo lo demás consiste en variaciones multicolores del inagotable tema de la lana o el lino arrugados. Y estos no representativos 9/10 de una virgen o un apóstol pueden tener cualitativamente tanta importancia como cuantitativamente. Es muy frecuente que establezcan la tónica de todas las obras de arte, que fijen la clave en la que el tema va a interpretarse, que expresen el ánimo, el temperamento y la actitud frente a la vida del artista. Se manifiesta una serenidad estoica en las suaves superficies y amplios pliegues sin torturas de Piero, desgarrado entre el hecho y el deseo, entre el cinismo y el idealismo. Bernini modera la casi caricaturesca verosimilitud de su rostro con enormes abstracciones de vestuario, que son la encarnación en piedra o bronce de los eternos tópicos de la retórica. El heroísmo, la santidad, la sublimidad, a los que la humanidad perpetuamente aspira, en su mayoría en vano. Y aquí están los inquietantes mantos y túnicas viscerales del Greco y los duros retorcidos y como llameantes pliegues en los que Cosimo Tura envuelve sus figuras. En el primero, la espiritualidad tradicional se quiebra y transforma en una indescriptible ansia fisiológica. En el segundo se agita y contorsiona un angustioso sentido de la extrañeza y hostilidad esenciales del mundo. O consideremos a Watteau. Sus hombres y mujeres tocan laúdes, se preparan para bailes y pantomimas, se embarcan pisando aterciopelados céspedes bajo nobles árboles para la citera con que sueñan todos los amantes. La enorme melancolía de estos personajes y la atormentada sensibilidad en carne viva de su creador hallan expresión no en las acciones que registran, no en los ademanes y los rostros que se retratan, sino en el relieve y la contextura de las faldas de tafetán, de las capas y los jubones de satén. No hay aquí ni una sola pulgada de superficie lisa, ni un momento de paz o confianza. Todo es un sedoso yermo de innúmeros pliegues y arrugas diminutos, con una incesante modulación, incertidumbre interior expresada con la perfecta seguridad de una mano de maestro, de tono sobre tono, de un indeterminado color sobre otro. En la vida el hombre propone y Dios dispone. En las artes plásticas la proposición corresponde al asunto que va a ser tratado y quien dispone es en última instancia el temperamento del artista, aproximadamente, por lo menos, en retratos, historia y género. El reportaje tallado o pintado. Entre ellas, estas dos cosas pueden decidir que una fete galante llene los ojos de lágrimas, que una crucifixión parezca tan serena que resulte casi alegre, que unos estigmas sean casi intolerablemente sexuales, que el parecido de un prodigio de necedad femenina, estoy pensando ahora en la incomparable Madame Moitessier de Ingres, exprese la más austera e inflexible intelectualidad. Pero esto no es todo. Los ropajes, como lo he descubierto ahora, son mucho más que recursos para la introducción de formas no representativas en la pintura y esculturas naturalistas. El artista está congénitamente equipado para ver todo el tiempo lo que los demás vemos únicamente bajo la influencia de la mescalina. La percepción del artista no está limitada a lo que es biológica o socialmente útil. Se filtra hasta su conciencia, a través de la válvula reductora del cerebro y del ego, algo del conocimiento perteneciente a la inteligencia libre. Es un conocimiento del significado intrínseco de todo lo existente. Para el artista y para el que toma mescalina, los ropajes son jeroglíficos vivos
que representa de un modo peculiarmente expresivo el insondable misterio del puro ser, más inclusive que la carne, aunque menos tal vez que aquellas flores totalmente sobrenaturales. Los pliegues de mis pantalones grises de franela estaban cargados de ser en sí. No puedo decir a qué debían esta privilegiada condición. ¿Se debe acaso a que las formas del ropaje plegado son tan extrañas y dramáticas que atraen al ojo y de este modo imponen a la atención el hecho milagroso de la pura existencia? ¿Quién sabe? La razón de la experiencia importa menos que la experiencia misma. Al fijarme en la falda de Judith, allí en la droguería mayor del mundo, comprendí que Botticelli, y no solamente Botticelli, sino también muchos otros, habían contemplado los ropajes con los mismos ojos transfigurados y transfigurantes que yo había tenido aquella mañana. Habían visto la Gate, la totalidad e infinitud de la ropa plegada, y habían hecho todo lo posible para expresar esto en pintura o piedra, necesariamente, desde luego, sin lograrlo, porque la gloria y la maravilla de la pura existencia pertenecen a otro orden, más allá del poder de expresión que tiene el arte más alto. Pero yo pude ver claramente en las faldas de Judith lo que hubiera podido hacer con mis viejos pantalones grises si hubiese sido un pintor de genio. No gran cosa, Dios lo sabe, en comparación con la realidad, pero lo bastante para deleitar a generación tras generación de espectadores, lo bastante para hacerles comprender un poco por lo menos del verdadero significado de lo que en nuestra patética imbecilidad llamamos meras cosas y desdeñamos en favor de la televisión. Es así como deberíamos ver, decía una y otra vez mientras miraba mis pantalones, los enjollados libros de los anaqueles o las patas de mi silla. Así es como deberíamos ver, así son realmente las cosas. Y sin embargo, había reparos, porque si viera siempre así, nunca se querría hacer otra cosa. Bastaría con mirar con el ser divino no mismo de la flor, del libro, de la silla, del pantalón. Esto sería suficiente, pero en este caso, ¿qué sería lo demás? ¿Qué de las relaciones humanas? En la grabación de las conversaciones de aquella mañana, hallo constantemente repetida esta pregunta: ¿qué hay acerca de las relaciones humanas? ¿Cómo se podría conciliar esta bienaventuranza sin tiempo de ver cómo se debería ver con los deberes temporales de hacer lo que se debería sentir? Deberíamos ser capaces de ver estos pantalones como infinitamente importantes, dije. Deberíamos, pero en la práctica esto parecía imposible. Esta participación en la gloria manifiesta de las cosas no dejaba sitio, por decirlo así, a lo ordinario, a los asuntos necesarios de la existencia humana y ante todo a los asuntos relacionados con las personas. Porque las personas son ellas mismas, y en un aspecto por lo menos yo era ahora un no mismo que simultáneamente percibía y era el no mismo de las cosas que me rodeaban. Para este no mismo recién nacido, el comportamiento, la apariencia y la misma idea de sí mismo habían dejado momentáneamente de existir, y en cuanto a los otros sí mismos, sus antes semejantes no parecían realmente desagradables. El desagrado no era una de las categorías en función de la que estaba pensando, sino enormemente ajenos. Obligado por el investigador a analizar y decir lo que estaba haciendo, cómo ansiaba estar a solas con la eternidad en una flor, con la infinitud en las cuatro patas de una silla y con lo absoluto en los pliegues de unos pantalones de franela. Advertí que estaba eludiendo deliberadamente las miradas de quienes estaban conmigo en la habitación, tratando deliberadamente de no darme cuenta de sus presencias. Una de aquellas personas era mi mujer y otra un hombre al que respetaba y tenía mucha simpatía, pero ambos pertenecían al mundo del que, por el momento, la mescalina me había liberado, al mundo de los sí mismos, del tiempo, de los juicios morales y las consideraciones utilitarias al mundo. Y era este aspecto de la vida humana el que quería ante todo olvidar, de la afirmación de sí mismo, de las palabras excesivamente valoradas y de las nociones idolatradas. En esta fase de la experiencia se me entregó una reproducción en gran tamaño del conocido autorretrato de Cézanne.
la cabeza y los hombros de un hombre con sombrero de paja, de mejillas coloradas y labios muy rojos, con unas pobladas patillas negras y unos ojos oscuros de pocos amigos. Es una pintura magnífica, pero yo no la veía ahora como pintura, porque la cabeza adquirió muy pronto una tercera dimensión y surgió a la vida como un duendecillo que se asomara a la ventana en la página que yo tenía delante. Me eché a reír y, cuando me preguntaron por qué me reía, dije una y otra vez, ¡qué pretensiones! Pero, ¿quién se cree que es? La pregunta no estaba dirigida a Cézanne en particular, sino a la especie humana en general. ¿Quiénes se creían que eran? Es como Arnold Bennett en Los Dolomíticos, dije, recordando de pronto una escena felizmente inmortalizada en una fotografía del propio A.B., 4 o 5 años antes de su muerte, haciendo pinitos por un camino invernal en Cortina d'Ampezzo. A su alrededor había nieve virgen, al fondo rojos despeñaderos, y allí estaba el bueno e infeliz de A.B., exagerando conscientemente el papel de su personaje favorito en la novela, el mismo, la tarjeta en persona. Allí iba haciendo pinitos lentamente, disfrutando del brillo del sol de los Alpes, con los pulgares en las sobaqueras de su chaleco amarillo, que se combaba un poco hacia abajo con la graciosa curva de un mirador Regencia en Brixton, y con la cabeza algo echada hacia atrás, como dirigiendo alguna tartamudeada aserción, cual un howitzer, a la azul cúpula del cielo. Me he olvidado de lo que efectivamente dijo, pero toda su expresión y todo su ademán estaban gritando, valgo tanto como estas estúpidas montañas, y en ciertos modos, desde luego, valía infinitamente más, pero no como él lo sabía muy bien, en el modo que su personaje favorito en la novela quería imaginarse. Con éxito, signifique esto lo que significare, o sin él, todos exageramos el papel de nuestro personaje favorito en la novela, y el hecho casi infinitamente improbable de ser realmente un Cézanne no supone diferencia alguna, porque el consumado pintor, con su pequeño conducto a la inteligencia libre que le permitía eludir la válvula del cerebro y el filtro del ego, era también, con la misma autenticidad, este patilludo duende con ojos de pocos amigos. En busca de alivio volví a los pliegues de mis pantalones. Estas son las cosas que deberíamos mirar, cosas sin pretensiones, satisfechas de ser meramente ellas mismas, contentas de su identidad, no dedicadas a representar un papel, no empeñadas a representar un papel, no empeñadas locamente en andar solas, aisladas del Dharma cuerpo, en luciferino desafío a la gracia de Dios. Lo que más se acercaría a esto sería un Vermeer, declaré. Sí, un Vermeer, porque este misterioso artista estaba triplemente dotado con la visión que percibe el Dharma cuerpo como el seto al fondo del jardín, con el talento de expresar esta visión en toda la capacidad humana y con la prudencia de atenerse en sus pinturas a los aspectos más manejables de la realidad, porque aunque representó a seres humanos, Vermeer fue siempre un pintor de naturaleza muerta. Cézanne, que dijo a las mujeres que le servían de modelos que hicieran todo lo posible para parecer manzanas, trató de pintar sus retratos con el mismo espíritu, pero sus mujeres parecidas a camuesas están más próximas a las ideas de Platón que al Dharma cuerpo. Son eternidad e infinitud vistas, no en arena o flor, sino en las abstracciones de una rama muy superior de geometría. Vermeer nunca pidió a sus muchachas que fueran manzanas. Al contrario, insistió en que fueran muchachas hasta el límite, pero siempre con la advertencia de que se abstuvieran de comportarse como tales. Podían sentarse o estar tranquilamente de pie, pero no reírse, ni sentirse azoradas, ni rezar o languidecer por motivos ausentes, ni charlar, ni mirar con envidia a las criaturas de otras mujeres, ni coquetear, ni amar, odiar o trabajar. Al hacer cualquiera de estas cosas, serían sin duda más intensamente ellas mismas, pero dejarían, por esta misma razón, de manifestar su divino no mismo esencial. Según la frase de Blake, las puertas de la percepción estaban entonces solo parcialmente purificadas.
Un solo panel se había hecho casi perfectamente transparente. El resto de la puerta seguía lleno de barro. El no mismo esencial podía ser percibido muy claramente en las cosas y en los seres vivos, a este lado del bien y del mal. En los seres humanos solo era visible cuando estaban en reposo, con el ánimo sereno, con los cuerpos inmóviles. En estas circunstancias, Vermeer podía ver la identidad en toda su celestial belleza. Podía verla y en cierta modesta medida expresarla en sutil y suntuosa naturaleza muerta. Pero ha habido otros, por ejemplo, los contemporáneos franceses de Vermeer, los hermanos Le Nain. Supongo que se lanzaron a ser pintores de genre, pero lo que produjeron en realidad fue una serie de naturalezas muertas humanas, en las que su purificada percepción del significado infinito de todas las cosas queda expresada, no como Vermeer, por un sutil enriquecimiento del color y la contextura, sino por una claridad realzada, por una obsesiva rotundidad de formas, dentro de una tonalidad austera, casi monocromática. En nuestros propios días hemos tenido a Will Ard, el pintor en sus mejores momentos, de cuadros inolvidablemente espléndidos del Dharma cuerpo manifestado en un dormitorio burgués, de lo absoluto resplandeciendo en medio de una familia de agentes de bolsa tomando el té en un jardín suburbano. ¿Qué hace que el ex-vendaje niegue? El mostrador cuyo esplendor sedujo a los transeúntes. Es su jardín de Auteuil, donde, viudos de todo incienso, las cinias parecen hechas de chapa barnizada. Para Laurent Taillade, el espectáculo era meramente obsceno. Pero si el retirado comerciante en artículos de goma permanecía en su asiento lo bastante quieto, Vuillard veía en él únicamente el Dharma cuerpo y hubiera pintado en las cinias, en el estanque de las carpas, en la torre morisca y los faroles chinos de la villa, un rincón del Edén antes de la caída. Pero entre tanto mi pregunta quedaba sin contestar. ¿Cómo esta percepción purificada podía conciliarse con el debido interés por las relaciones humanas, con los necesarios quehaceres, para no hablar de la caridad y la compasión práctica? Se renovaba el muy viejo debate entre los activos y los contemplativos. Se renovaba en lo que a mí se refería con una acervidad nunca sentida, porque hasta esta mañana había conocido la contemplación únicamente en sus formas más humildes y ordinarias, como un pensar discursivo, como el trance creador en poesía, pintura o música, como una paciente espera de esa inspiración sin la que ni el más prosaico escritor puede aspirar a realizar nada, como ocasionales vislumbres al estilo de este algo mucho más profundamente interpuesto de Wordsworth, como un sistemático silencio que lleva a veces al atisbo de un oscuro conocimiento. Pero ahora conocía la contemplación en sus cumbres, pero no en su plenitud, porque en su plenitud el camino de María incluye el camino de Marta y lo eleva, por decirlo así, a su propio poder superior. La mescalina abre el camino de María, pero cierra la puerta del camino de Marta. Procura acceso a la contemplación, pero a una contemplación que es compatible con la acción y hasta con la voluntad de actuar, con la misma idea de actuar. En los intervalos entre sus revelaciones, el tomador de mescalina se inclina a la impresión de que, si bien en cierto aspecto todo es supremamente como debe ser, en otro hay algo que anda mal. Su problema es esencialmente el mismo que afrontan el quietismo, el arhat y en otro nivel el paisajista y en otro nivel el pintor de naturaleza muerta humana. La mescalina no puede resolver nunca este problema, solo puede plantearlo, de modo apocalíptico, a aquellos que nunca se habían visto ante él. La solución completa y final solo puede ser hallada por quienes están dispuestos a aplicar la buena clase de Weltanschauung mediante la buena clase de comportamiento y la buena clase de vigilancia constante y espontánea. Por encima del quietista está el contemplativo activo, el santo, el hombre que, según la frase de Eckhart, está dispuesto a bajar del séptimo cielo para llevar un vaso de agua a su hermano enfermo. Por encima del arhat
que se retira de las apariencias a un nirvana totalmente trascendental, está el Bodhisattva, para quien la identidad y el mundo de las contingencias son una cosa y para cuya compasión sin límites cada una de estas contingencias es una ocasión no solamente de contemplación transfiguradora, sino también de la caridad más práctica. Y en el universo del arte, por encima de Vermeer y los otros pintores de naturalezas muertas humanas, por encima de los maestros paisajistas chinos y japoneses, por encima de Constable y Turner, de Sisley y Seurat y Cézanne, está el arte que todo lo incluye de Rembrandt. Son nombres enormes, eminencias inaccesibles. En cuanto a mí, en esta memorable mañana de mayo, no podía menos que estar agradecido a una experiencia que me había mostrado, más claramente que nunca antes, la naturaleza última del problema y su solución completamente liberadora. Permítaseme añadir, antes de dejar este tema, que no hay forma de contemplación, incluida la más quietista, que no posea valores éticos. La mitad por lo menos de toda moral es negativa y consiste en no hacer nada malo. El Padre Nuestro apenas tiene 50 palabras y 6 de ellas están dedicadas a pedir a Dios que no nos deje caer en la tentación. El contemplativo unilateral deja sin hacer muchas cosas que debería hacer, pero compensa esto absteniéndose de multitud de cosas que estarían mal hechas. Pascal observó que la suma del mal disminuiría mucho si los hombres aprendieran a quedarse sentados en sus habitaciones. El contemplativo cuya percepción ha sido purificada no necesita quedarse en su habitación. Puede dedicarse a sus cosas tan completamente satisfecho de ver el divino orden de cosas y de participar en el que no sentirá en ningún momento la tentación de aceptar lo que Traerne llamó las sucias dádivas del mundo. Cuando nos sentimos los únicos herederos del universo, cuando por nuestras venas el mar discurre y nuestras joyas son las estrellas, cuando cuanto percibimos es infinito y santo, ¿qué razones podemos tener para la codicia o la ambición, para buscar el poder o formas de placer más funestas? No es probable que los contemplativos se conviertan en fulleros, alcahuetes o borrachos. Por regla general, no predican la intolerancia ni hacen la guerra, no juzgan necesario robar, estafar o explotar a los pobres. Ya a estas enormes virtudes negativas podemos añadir otra que, aunque de definición difícil, es positiva e importante. Cabe que el arhat y el quietista no practiquen la contemplación en su plenitud, pero si la practican de algún modo, pueden traer informes esclarecedores de otro y trascendente campo del espíritu, y si la practican en la cumbre, se convertirán en conductos por los que puede llegar desde ese campo cierta benéfica influencia a un mundo de ofuscados, sí mismos, que se están crónicamente muriendo por falta de ella. Entretanto, yo había pasado, a pedido del investigador del retrato de Cézanne, a lo que estaba ocurriendo dentro de mi cabeza cuando cerraba los ojos. Esta vez el paisaje interior fue, de manera curiosa, muy poco remunerador. El campo visual estaba lleno de estructuras, como de material plástico o de estaño esmaltado, de brillantes colores y en constante cambio. Barato, comenté, trivial, como lo de un comercio de baratijas. Todas estas cosas charras existían en un universo cerrado y apretado. Es como si se estuviera bajo los puentes en barco, dije, en un barco ínfimo. Y mientras miraba advertí claramente que este barco infinito estaba en cierto modo relacionando con las pretensiones humanas. Este sofocante interior de un barco infinito era mi propio personal sí mismo. Estos charros móviles de hojalata y plástico eran mis contribuciones personales al universo. Juzgué la elección saludable, pero lamenté, ello no obstante, que hubiera sido administrada en este momento y en esta forma. Por regla general, el tomador de mescalina descubre un mundo interior tan manifiestamente una premisa, tan evidentemente infinito y santo, como ese transfigurado mundo exterior que yo había visto con mis ojos abiertos. Desde el principio mi propio caso había sido diferente. La mescalina me había procurado temporalmente la facultad de ver cosas con los ojos cerrados, pero no pudo, por lo menos no lo hizo en esta ocasión, revelar un paisaje interior que fuera ni remotamente comparable a mis flores, mi silla o mis pantalones de allí afuera. Lo que me había permitido percibir dentro no era el Dharma cuerpo en imágenes, sino mi propia mente, no la arquetípica identidad, sino una serie de símbolos.
En otros términos, un sustitutivo de fabricación casera para la identidad. La mayoría de los imaginativos se transforman con la mescalina en visionarios. Algunos de ellos, y son tal vez más numerosos de lo que generalmente se supone, no necesitan transformación, son visionarios todo el tiempo. La especie mental a la que Blake pertenecía está muy difundida hasta en las sociedades urbanas, industriales de nuestros días. El carácter único del poeta-artista no consiste en el hecho, para citar su catálogo descriptivo, de que vería realmente estos maravillosos originales llamados el querubín en las Sagradas Escrituras. No consiste en el hecho de que estos maravillosos originales percibidos en mis visiones eran a veces de 100 pies de estatura, todos con un significado mitológico y recóndito. Consiste únicamente en la capacidad de este hombre para expresar en palabras, o de manera algo menos lograda, en línea y color, alguna indicación por lo menos de una experiencia no extraordinariamente desusada. El visionario sin talento puede percibir una realidad interior no menos tremenda, hermosa y significativa que el mundo contemplado por Blake, pero carece totalmente de la capacidad de expresar en símbolos literarios o plásticos lo que ha visto. Resulta manifiesto de las constancias religiosas y de los monumentos sobrevivientes de la poesía y las artes plásticas que, en la mayoría de los tiempos y lugares, los hombres han atribuido más importante al paisaje interior que a las experiencias objetivas y han atribuido a lo que veían con los ojos cerrados una significación espiritualmente más alta que a lo que veían con los ojos abiertos. La razón, la familiaridad engendra el desdén y el cómo sobrevivir es un problema cuya urgencia va de lo crónicamente tedioso al auténtico tormento. El mundo exterior es aquello a lo que nos despertamos cada mañana de nuestras vidas. Es el lugar donde, nos guste o no, tenemos que esforzarnos por vivir. En el mundo interior no hay, en cambio, ni trabajo ni monotonía. Lo visitamos únicamente en sueños o en la meditación, y su maravilla es tal que nunca encontramos el mismo mundo en dos sucesivas ocasiones. ¿Cómo puede extrañar entonces que los seres humanos, en busca de lo divino, hayan preferido generalmente mirar hacia adentro? Generalmente, pero no siempre. En su arte, del mismo modo que en su religión, los taoístas y los budistas zen miraban, más allá de las visiones, al vacío, y a través del vacío a las 10.000 cosas de la realidad objetiva. A causa de su doctrina del verbo hecho carne, los cristianos hubieran debido ser capaces desde el principio de adoptar una actitud análoga frente al universo que los rodeaba. Pero como consecuencia de la doctrina del pecado, les resultaba ortodoxa y comprensible una expresión de total negación del mundo y hasta de su condenación. Nada nos debe asombrar en la naturaleza, con la sola excepción de la encarnación de Cristo. En el siglo XVII, la frase de Lallemant parecía tener sentido. Hoy suena a locura. La elevación de la pintura de paisajes al rango de forma de arte mayor se produjo en China hace unos 1000 años, en Japón hace unos 600 años y en Europa hace unos 300. La ecuación del Dharma cuerpo con el seto fue formada por esos maestros zen que unieron el naturalismo taoísta con el trascendentalismo budista. Fue, por tanto, únicamente en el lejano oriente donde los paisajistas consideraron conscientemente su arte como religioso. En Occidente, la pintura religiosa consistía en retratar a santos personajes, en ilustrar textos sagrados. Los paisajistas se consideraban a sí mismos artistas seculares. Hoy reconocemos en Seurat a uno de los supremos maestros de lo que podrían ser llamada pintura mística de paisajes. Y sin embargo, este hombre que fue capaz más efectivamente que cualquier otro de expresar lo uno en los muchos, se indignaba cuando alguien le alababa por la poesía de su trabajo. Yo me limito a aplicar el sistema, protestaba. En otros términos, era meramente un pointilliste, y a sus propios ojos nada más. Se cuenta una anécdota análoga de John Constable. Hacia el final de su vida, Blake conoció a Constable en Hampstead y contempló uno de los bocetos del joven artista. A pesar de su desdén por el arte naturista, el anciano visionario advertía algo bueno cuando lo veía, salvo desde luego si se trataba de Rubens. «Esto no es dibujo, esto es inspiración», exclamó. «Yo he tratado de que sea dibujo», fue la característica respuesta de Constable. Los dos hombres tenían razón. Era dibujo, preciso, veraz
y era al mismo tiempo inspiración de un orden tan alto por lo menos como la de Blake. Los pinos de Head habían sido vistos verdaderamente como identificados con el Dharma cuerpo. El boceto era una expresión necesariamente impresionante de lo que una percepción purificada había revelado a los ojos abiertos de un gran pintor, de una contemplación según la tradición de Wordsworth y Whitman, del Dharma cuerpo como seto y de visiones como las de Blake, de los originales maravillosos dentro del espíritu. Los poetas contemporáneos se han retirado a una investigación de lo subconsciente personal y a una expresión en términos sumamente abstractos, no del hecho dado objetivo, sino de meras nociones científicas y teológicas. Y algo parecido ha sucedido en el campo de la pintura. Aquí hemos experimentado un abandono general del paisaje, la forma artística predominante en el siglo XIX. Este abandono del paisaje no ha sido para pasar a eso otro, al dato divino interior a que se han dedicado la mayoría de las escuelas tradicionales del pasado, al mundo arquetípico donde los hombres han hallado siempre las materias primeras del mito y de la religión. No, ha sido un paso del dato exterior a lo subconsciente personal, a un mundo mental más escuálido y más herméticamente cerrado que inclusive el mundo de la personalidad consciente. ¿Dónde había visto yo antes estas chucherías de hojalata y materias plásticas? En cualquiera de las galerías que ponen lo último en arte no representativo. Alguien trajo un fonógrafo y puso un disco. Escuché con placer, pero no experimenté nada comparable a las apocalipsis de flores y franela que había visto. ¿Podrá oír un músico naturalmente dotado las revelaciones que fueron para mí exclusivamente visuales? Sería interesante hacer el experimento, pero aunque no transfigurado, aunque reteniendo su cualidad y su intensidad normales, la música contribuyó no poco a mi comprensión de lo que me había sucedido y de los grandes problemas que los sucesos habían planteado. De modo curioso, la música instrumental me dejaba frío. El concierto para piano en do menor de Mozart fue interrumpido después del primer movimiento y reemplazado por los discos de unos madrigales de Gesualdo. Esas voces, comenté con agrado, esas voces son una especie de puente que devuelve al mundo humano. Y continuaron siendo un puente hasta cantando la más alarmante cromática de las composiciones del Príncipe Loco. A lo largo de las desiguales frases de los madrigales, la música siguió su curso, sin atenerse a la misma clave en dos compases seguidos. En Gesualdo, ese fantástico personaje de un melodrama de Webster, la desintegración psicológica había exagerado y llevado al extremo una tendencia inherente a la música modal, como opuesta a la plenamente tónica. Las obras resultantes sonaban como si hubieran sido escritas por el posterior Schoenberg. Y sin embargo, me sentí obligado a decir, mientras escuchaba estos extraños productos de una psicosis de la Contrarreforma trabajando sobre una tardía forma artística medieval, sin embargo, no importa que esté totalmente en pedazos. Todo está desorganizado, pero cada fragmento individual está en orden, es un representante de un orden superior. El orden superior prevalece hasta en la desintegración. La totalidad está presente hasta en los pedazos rotos, más claramente presente tal vez que en una obra completamente coherente. Por lo menos, no se nos crea una sensación de falsa seguridad con un orden meramente humano, meramente fabricado. Por ello, en cierto sentido, la desintegración puede tener sus ventajas, aunque desde luego es peligroso, terriblemente peligroso. De los madrigales de Gesualdo pasamos, en un salto de 3 siglos, a Alban Berg y la serie lírica. Esto va a ser un infierno, anuncié, pero según se vio, me equivoqué. En realidad la música parecía casi cómica, sacada del fondo del subconsciente personal. La angustia sucedió a la angustia de 12 tonos, pero lo que me impresionaba era únicamente la esencial incongruencia entre una desintegración psicológica todavía más completa que la de Gesualdo y los prodigiosos recursos en talento y técnica empleados para su expresión. «Qué pena se está dando a sí mismo», comenté, con una burlona falta de simpatía. «Katzenmusik», una Katzenmusik erudita. Y finalmente, después de unos cuantos minutos más de zozobra, ¿a quién le importa lo que se siente? ¿Por qué no se dedica a otra cosa? Como crítica de lo que indudablemente era una obra muy notable, mis palabras resultaban injustas e impropias, pero no,
a mi juicio ajenas al asunto. Las cito en lo que valen y porque es así como reaccioné en un estado de pura contemplación ante la serie lírica. Cuando terminó la música, el investigador propuso un paseo por el jardín. Acepté y, aunque mi cuerpo parecía haberse disociado casi completamente de mi mente, o para ser más exacto, aunque mi conciencia del transfigurado mundo exterior no estaba ya acompañada por una conciencia de mi organismo físico, conseguí levantarme, abrir la puerta-ventana y salir con solo un mínimo de vacilación. Era curioso, desde luego, sentir que yo no era el mismo que estos brazos y piernas, de ahí afuera, que todo este conjunto objetivo de tronco, cuello y hasta cabeza. Era curioso, pero pronto se quedaba acostumbrado a ello y, de uno u otro modo, el cuerpo parecía perfectamente capaz de mirar por sí mismo. Claro está que en realidad siempre sabe cuidarse. Todo lo que el ego consciente puede hacer es formular deseos, realizados luego por fuerzas a las que apenas gobierna y a las que no comprende en absoluto. Cuando hace algo más, cuando, por ejemplo, se empeña en algo, se preocupa, siente aprensión por lo futuro, disminuye la efectividad de estas fuerzas y hasta puede ser causa de que el desvitalizado cuerpo caiga enfermo. En mi estado presente, la conciencia no se refería a un ego, estaba, por decirlo así, en sí misma. Esto significaba que la inteligencia fisiológica que gobierna el organismo también se sentía autónoma. Por el momento, el neurótico entremetido que, en las horas de vigilia, trata de dirigir el espectáculo quedaba, por suerte, al margen. Desde la puerta-ventana me dirigí a una especie de pérgola cubierta en parte por un rosal trepador y en parte por listones de 1 pulgada de ancho, con media pulgada de espacio entre ellos. Brillaba el sol y las sombras de los listones formaban un dibujo de cebra en el piso y en el asiento, y el respaldo de la silla de jardín que se hallaba al fondo de la pérgola. Esta silla la olvidaré alguna vez, allí donde las sombras caían sobre la lona de la tapicería. Las franjas de un añil, a la vez profundo y brillante, alternaban con otras de una incandescencia tan intensa que era difícil creer que no estuvieran hechas de fuego azul. Durante un lapso que pareció inmensamente largo, miré sin saber, inclusive sin desear saber, lo que tenía delante. En cualquier otro momento hubiera visto una silla con alternadas franjas de luz y de sombra. Hoy el precepto se había tragado al concepto. Yo estaba tan completamente absorbido por el mirar, tan fulminado por lo que realmente veía, que no podía darme cuenta de ninguna otra cosa. Muebles de jardín, listones, luz de sol, sombras. Todas estas cosas no eran más que nombres y nociones, meras verbalizaciones, para propósitos utilitarios y científicos después del suceso. El suceso era esta sucesión de bocas de azulados hornos separadas por golfos de insondable genciana. Era algo indescriptiblemente maravilloso, hasta el punto de ser casi aterrador, y de pronto tuve un vislumbre de lo que se debe sentir cuando se está loco. La esquizofrenia tiene sus paraísos, del mismo modo que sus infiernos y sus purgatorios, y recuerdo lo que un viejo amigo, muertos años ha, me dijo acerca de su mujer loca. Un día, en las primeras fases de la enfermedad, cuando la desgraciada tenía todavía intervalos lúcidos, mi amigo había ido al hospital para hablarle de los hijos. Ella lo escuchó un rato, pero lo interrumpió de golpe. ¿Cómo podía perder el tiempo hablando de un par de chiquillos ausentes, cuando todo lo que realmente importaba aquí y ahora era la indescriptible belleza de los dibujos que formaba en su chaqueta de mezclilla de color castaño cada vez que movía los brazos? Pero, ¡ay!, no iba a durar este paraíso de percepción purificada, de contemplación unilateral sin mácula. Las bienaventuradas treguas se hicieron cada vez más raras y breves, hasta que finalmente desaparecieron y solo quedó el horror. La mayoría de los tomadores de mescalina experimentan únicamente la parte celestial de la esquizofrenia. La droga solo procura infierno y purgatorio a quienes han padecido recientemente una ictericia o son víctimas de depresiones periódicas o ansiedad crónica. Sí, como las otras drogas de poder remotamente comparable, la mescalina fuera notoriamente tóxica, tomarla sería suficiente por sí mismo para causar ansiedad. Pero la persona razonablemente sana sabe por adelantado que, en lo que a ella se refiere,
La mescalina es completamente inocua, que sus efectos pasan al cabo de 8 o 10 horas, sin dejar rastros, y por consiguiente deseos de renovar la dosis. Fortificado por este conocimiento, se embarca en el experimento sin miedo, es decir, sin ninguna predisposición a convertir una experiencia excepcionalmente extraña y poco humana en algo espantoso, en algo verdaderamente diabólico. Ante una silla que parecía el juicio final, o para ser más exactos, ante un juicio final que al cabo de mucho tiempo y con seria dificultad reconocí como una silla, me vi de pronto en los lindes del pánico. Tuve bruscamente la impresión de que el asunto estaba yendo demasiado lejos aunque fuera una ida hacia una belleza más intensa, hacia un significado más profundo. El miedo, según lo advierto al analizarlo en retrospectiva, era a quedar aplastado, a desintegrarme bajo la presión de una realidad más poderosa de la que una inteligencia hecha a vivir la mayor parte del tiempo en el cómodo mundo de los símbolos podía soportar. La literatura de la experiencia religiosa abunda en referencias a aflicciones y terrores que abruman a quienes se han visto demasiado bruscamente ante alguna manifestación del mysterium tremendum. En lenguaje teológico, este miedo es debido a la incompatibilidad entre el egotismo del hombre y la divina pureza, entre el apartamiento autograbado del hombre y la infinitud de Dios. Con Boehme y William Law, podríamos decir que para las almas no regeneradas, la divina luz en todo su esplendor solo puede ser sentida como un fuego quemante de purgatorio. Se halla una doctrina casi idéntica en el libro tibetano de los muertos, donde se describe el alma del difunto como huyendo angustiada de la clara luz del vacío y hasta de luces menores y mitigadas para lanzarse de cabeza a la confortadora oscuridad del sí mismo, como ser humano renacido o hasta como animal, infeliz espectro o habitante del infierno. Cualquier cosa antes que el brillo abrasador de la realidad sin mitigaciones, cualquier cosa. El esquizofrénico es un alma no solamente no regenerada, sino además desesperadamente enferma. Su enfermedad consiste en su incapacidad para escapar de la realidad interior y exterior y refugiarse, como lo hace habitualmente la persona sana, en el universo de fabricación casera del sentido común, en el mundo estrictamente humano de las nociones útiles, los símbolos compartidos y las convenciones socialmente aceptables. El esquizofrénico es como un hombre que está permanentemente bajo la influencia de la mescalina y que, por tanto, no puede rechazar la experiencia de una realidad con la que no puede convivir porque no es lo bastante santo, que no puede explicar porque se trata del más innegable y porfiado de los hechos primarios, y que, al no permitirle nunca mirar al mundo con ojos meramente humanos, le asusta hasta el punto de hacerle interpretar su inflexible esquivez, su abrasadora intensidad de significado, como manifestaciones de malevolencia humana o hasta cósmica, de malevolencia que reclama las más desesperadas reacciones, desde la violencia asesina en un extremo de la escala hasta la catatonia o suicidio psicológico en el otro. Y una vez que nos lanzamos por la infernal cuesta abajo, ya no hay modo de que nos detengamos. Esto resultaba ahora evidentísimo. Si se emprendiera la marcha por el mal camino, dije, contestando las preguntas del investigador, cuanto sucediera sería una prueba de la conspiración de que se es víctima. Todo se justificaría a sí mismo. No se podría suspirar sin saberlo parte de la conspiración. Entonces, ¿usted cree saber dónde se encuentra la locura? Contesté con un sí rotundo y muy sentido. ¿Y no podría usted dominarla? No, no podría dominarla. Si se empieza con el miedo y el odio como premisa mayor, hay que ir hasta la conclusión. ¿No podrías, me preguntó mi mujer, fijar tu atención en lo que el libro tibetano de los muertos llama la clara luz? Vacilé. ¿Mantendrías alejado al mal si pudieras fijarla? ¿O es que no podrías fijarla? Medité un rato sobre la pregunta. Tal vez pudiera fijarla, contesté finalmente, pero únicamente si hubiera alguien que me hablara de la clara luz. No habría modo de hacerlo por sí mismo. Ese es el sentido, supongo, del ritual tibetano. Alguien que esté ahí sentado todo el tiempo y diciéndonos qué es qué. Después de escuchar las grabaciones de esta parte del experimento, tomé mi ejemplar de la edición Evans-Wentz del libro tibetano de los muertos y lo abrí al azar. Oh tú, de alta cuna, no permitas que tu mente se perturbe.
Ese era el problema, permanecer sereno. No dejarse perturbar por el recuerdo de los pecados cometidos, por el placer imaginado, por el amargo dejo de antiguos errores y humillaciones, por todos los miedos, odios y ansias que ordinariamente eclipsan la luz. ¿No podría hacer el moderno psiquiatra por los locos lo que aquellos monjes budistas hacían por los moribundos y los muertos? Que haya una voz que les asegure de día y hasta cuando estén durmiendo que, a pesar de todo el terror, de todas las perplejidades y confusiones, la realidad última sigue siendo inmutablemente ella misma y es de la misma sustancia que la luz interior de la mente más cruelmente atormentada. Por medio de discos, conmutadores con mecanismos de relojería, sistemas de alocuciones colectivas y discursos de cabecera, sería muy fácil mantener constantemente al tanto de este hecho primordial a los enfermos de inclusive una institución con escaso personal. Cabe que unas cuantas de estas almas perdidas pudieran así conquistar cierto dominio sobre el universo, a un mismo tiempo hermoso y aterrador, pero siempre no humano, siempre totalmente incomprensible, en el que se ven condenadas a vivir. No demasiado pronto, desde luego, fui apartado de los inquietantes esplendores de mi silla de jardín. En verdes parábolas que bajaban del seto, las hiedras brillaban con una especie de radiación cristalina parecida al jade. Un momento después, un grupo de Nifofia uvaria rojas, en plena floración, hizo explosión ante mis ojos. Estaban tan apasionadamente vivas que se hubiera dicho que iban a hablar, a pronunciarse con las flores lanzadas derechamente hacia lo azul. Como la silla bajo los listones protestaban demasiado, bajé la vista hacia las hojas y descubrí un cavernoso embrollo de las más delicadas luces y sombras verdes, latientes de indescifrable misterio. Rosas. Las flores son fáciles de pintar, difíciles las hojas. El kaiku de Chiki, que cito con la traducción de F. H. Blyth, expresa de manera indirecta exactamente lo que yo entonces sentía, la excesiva y demasiado evidente gloria de las flores, en contraste con el milagro más sutil de su follaje. Salimos a la calle. Se hallaba junto a la vereda un gran automóvil de color azul pálido. Al verlo me sentí repentinamente movido a risa. Qué complacencia y qué absurdo engreimiento irradiaban las combadas superficies de lustrosísimo esmalte. El hombre había creado la cosa a su propia imagen, o mejor dicho, a la imagen de su personaje favorito en la novela. Me reí hasta tener lágrimas por mis mejillas. Volvimos a la casa. Se había preparado una colación. Alguien que no era todavía idéntico conmigo cayó sobre ella con voraz apetito. Desde lejos y sin mucho interés miré. Terminada la colación, subimos al coche para dar un paseo. Los efectos de la mezcalina estaban ya en declinación, pero las flores de los jardines se hallaban todavía en los lindes de lo sobrenatural y los pimenteros y algarrobos de las calles laterales pertenecían de modo manifiesto a alguna sagrada arboleda. El Edén alternaba con Dodona y Brasil con la rosa mística. Y en esto, bruscamente, nos vimos en una intersección a la espera de cruzar el Sunset Boulevard. Delante de nosotros, los coches desfilaban en una corriente continua. Eran miles, todos brillantes y relucientes como sueños de anunciante, y cada uno de ellos más ridículo que el anterior. De nuevo me desternillé de risa. El mar rojo del tránsito se abrió finalmente y lo cruzamos para pasar a otro oasis de árboles, céspedes y rosas. A los pocos minutos estábamos en un punto ventajoso de las alturas y teníamos a la ciudad extendida a nuestros pies. Resultaba decepcionante, pues se parecía mucho a la ciudad que había visto en otras ocasiones. En lo que a mí se refería, la transfiguración era proporcional a la distancia. Cuanto más cercana la cosa, más divinamente otra. Este vasto y confuso panorama apenas era diferente de sí mismo. Seguimos el paseo en automóvil y mientras permanecimos en las alturas, con una vista distante sucediendo a otra vista distante, el significado estuvo al nivel de todos los días, muy por debajo del punto de transfiguración. La magia comenzó a actuar de nuevo cuando bajamos, entramos en otro suburbio y desfilamos entre dos hileras de casas. Aquí, a pesar de la peculiar fealdad de la arquitectura, había reanudaciones de la alteración trascendental, indicios del paraíso matutino. Las chimeneas de ladrillo y los verdes tejados de compuestas tejas brillaban al sol como fragmentos de la Nueva Jerusalén.
y vi de pronto lo que Guardi había visto y expresado tantas veces, con qué incomparable maestría. En sus cuadros, una pared de estuco con una sombra al sesgo, una pared sin adorno alguno, pero inolvidablemente hermosa, vacía, pero cargada con todo el significado y el misterio de la existencia. La revelación alboreó y se fue de nuevo en la fracción de un segundo. El automóvil había continuado su marcha, el tiempo estaba descubriendo otra manifestación de la eterna identidad. Dentro de la igualdad hay diferencia, pero que la diferencia sea diferente de la igualdad no es en modo alguno la intención de todos los Budas. Su intención es tanto la totalidad como la diferenciación. Este macizo de geranios rojos y blancos, por ejemplo, era totalmente distinto de la pared de estuco que quedaba 100 metros cuesta arriba. Pero la serencia de las dos cosas era la misma, la eterna cualidad de su transitoriedad era la misma. Una hora después, con 10 millas más y la visita a la droguería mayor del mundo, a salvo detrás de nosotros, estábamos de nuevo en casa y yo había vuelto a ese tranquilizador, aunque muy poco satisfactorio estado que conocemos como estar en sus cabales. Parece muy improbable que la humanidad en libertad pueda alguna vez dispensarse de los paraísos artificiales. La mayoría de los hombres y mujeres llevan vidas tan penosas en el peor de los casos, y tan monótonas, pobres y limitadas en el mejor, que el afán de escapar, el ansia de trascender de sí mismo, aunque solo sea por breves momentos, es y ha sido siempre uno de los principales apetitos del alma. El arte y la religión, los carnavales y las saturnales, el baile y el escuchar la oratoria son cosas que han servido, para emplear la frase de H. G. Wells, de puertas en el muro. Y para el uso privado y cotidiano siempre han habido los tóxicos químicos, los sedantes y narcóticos vegetales, los eufóricos que crecen en los árboles y los alucinógenos que maduran en las bayas o pueden ser exprimidos de las raíces, han sido conocidos y utilizados sistemáticamente, todos sin excepción, por los seres humanos desde tiempo inmemorial. Y a estos modificadores naturales de la conciencia, la ciencia moderna ha añadido su cuota de sintéticos, por ejemplo el cloral, la benzedrina, los bromuros y los barbitúricos. La mayoría de estos modificadores de conciencia no pueden ser tomados actualmente si no es por orden del médico o ilegalmente y con grave riesgo. Occidente solo permite el uso sin trabas del alcohol y del tabaco. Las demás puertas químicas en el muro se califican de tóxicos y quienes la toman sin autorización son viciosos. Gastamos actualmente en bebidas y tabaco más de lo que gastamos en educación. Esto, desde luego, no es sorprendente. El afán de escapar de sí mismo y del ambiente se halla en la mayoría de nosotros casi todo el tiempo. El deseo de hacer algo por los niños es fuerte únicamente en los padres y solo durante los pocos años en que sus hijos van a la escuela. Tampoco puede sorprender la actitud corriente frente al alcohol y el tabaco. A pesar del creciente ejército de los alcohólicos sin remedio, a pesar de los cientos de miles de personas muertas o incapacitadas cada año por conductores borrachos, los comediantes siguen haciéndonos reír con sus bromas acerca de los aficionados a empinar el codo. Y a pesar de las pruebas que relacionan el cigarrillo con el cáncer de pulmón, prácticamente apenas hay personas que no consideren que el fumar es casi tan normal como el comer. Desde el punto de vista del racionalista utilitario, esto puede parecer extraño. Para el historiador es exactamente lo que cabía esperar. La firme convicción de la realidad material del infierno nunca impidió a los cristianos medievales hacer lo que su ambición, su lujuria o su codicia les reclamaba. El cáncer de pulmón, los accidentes de tráfico y los millones de alcohólicos miserables y transmisores de miseria son hechos todavía más ciertos de lo que era en tiempos de Dante el hecho del infierno. Pero todos ellos son hechos remotos e insustanciales al lado del hecho próximo y muy sentido del ansia, aquí, ahora, de un alivio, de un sedante, de un trago o un cigarrillo. Nuestra edad es la edad, entre otras cosas, del automóvil y de la población en impresionante aumento. El alcohol es incompatible con la seguridad de las carreteras y su producción, como la del tabaco, condena a virtual esterilidad a millones de hectáreas del suelo más fértil.
Los problemas planteados por el alcohol y el tabaco no pueden ser resueltos, sobra decirlo, por la prohibición. El afán universal y permanente de autotrascendencia no puede ser abolido cerrando de golpe las más populares puertas del muro. La única acción razonable es abrir puertas mejores, con la esperanza de que hombres y mujeres cambien sus viejas malas costumbres por hábitos nuevos y menos dañosos. Algunas de estas puertas mejores podrán ser de naturaleza social y tecnológica, otras religiosas o psicológicas y otras más dietéticas, educativas o atléticas. Pero subsistirá indudablemente la necesidad de tomarse frecuentes vacaciones químicas del intolerable sí mismo y del repulsivo ambiente. Lo que hace falta es una nueva droga que alivie y consuele a nuestra doliente especie sin hacer a la larga más daño del bien que hace a la corta. Una droga así tiene que ser poderosa en muy pequeñas dosis y sintetizable. Si no posee estas cualidades, su producción, como la del vino, la cerveza, los licores y el tabaco, dificultará el cultivo de los alimentos y fibras indispensables. Debe ser menos tóxica que el opio o la cocaína, tener menos probabilidades que el alcohol o los barbitúricos de producir consecuencias sociales desagradables y hacer menos daño al corazón y los pulmones que los alquitranes y la nicotina del tabaco. Y en el lado positivo debe producir cambios en la conciencia que sean más interesantes e intrínsecamente valiosos que el mero alivio o la mera ensoñación, que ilusiones de omnipotencia o escapes a la inhibición. Para la mayoría, la mescalina es casi completamente inocua. En contraste con el alcohol, no lleva a quien la toma a esa especie de acción sin trabas que se traduce en riñas, crímenes de violencia y accidentes de tráfico. Un hombre bajo la influencia de la mescalina se dedica tranquilamente a sus propios asuntos. Además, los asuntos que le interesan constituyen una experiencia de lo más instructiva que no debe ser pagada luego. Esto es muy importante, por secuelas compensadoras. De las consecuencias a la larga para quien toma regularmente mescalina, sabemos muy poco. Los indios que consumen capullos de peyotl no parecen física o moralmente degradados por el hábito. Sin embargo, las pruebas de que disponemos son escasas e incompletas. Aunque evidentemente superior a la cocaína, el opio, el alcohol y el tabaco, la mescalina no es todavía la droga ideal. Junto a la felizmente transfigurada mayoría de tomadores de mescalina, hay una minoría para la que la droga representa únicamente un infierno o un purgatorio. Además, como droga que, del mismo modo que el alcohol, debe ser de consumo general, sus efectos duran demasiado tiempo. Pero la química y la fisiología son prácticamente en nuestros días capaces de cualquier cosa. Si los psicólogos y sociólogos definen el ideal, tengamos la seguridad de que neurólogos y farmacólogos descubrirán el modo de que alcancemos este ideal, o por lo menos, porque es posible que este ideal, por su misma naturaleza, no pueda ser nunca plenamente realizado, nos acerquemos a él más que con beber vino como en tiempos pasados y beber whisky, fumar marihuana o tomar barbitúricos como ahora. El afán de trascender del autoconsciente sí mismo es, como he dicho, un principal apetito del alma. Cuando por una razón cualquiera los hombres y las mujeres no logran trascender de sí mismos por medios del culto, las buenas obras y los ejercicios espirituales se sienten inclinados a recurrir a los sustitutivos químicos de la religión. El alcohol y las píldoras en el moderno occidente, el alcohol y el opio en el este, el hachís en el mundo maometano, el alcohol y la marihuana en América Central, el alcohol y la coca en los Andes, y el alcohol y los barbitúricos en las regiones más al día de la América del Sur. En Poissons Sacrés, Ivreses Divines, Philippe de Felice ha escrito con detenimiento y mucha documentación acerca de la inmemorial relación entre la religión y la toma de drogas. He aquí resumidas o en cita directa sus conclusiones. El empleo para fines religiosos de sustancias tóxicas está extraordinariamente difundido. Las prácticas estudiadas en este volumen pueden ser observadas en todas las regiones del mundo, lo mismo entre los primitivos que entre los que han alcanzado un alto grado de civilización.
Estamos, por tanto, no ante hechos excepcionales que podrían con justificación ser pasados por alto, sino ante un fenómeno general y en el más amplio sentido de la palabra, un fenómeno humano, la clase de fenómeno que no puede ser desdeñada por nadie que trate de descubrir lo que es la religión y las hondas necesidades que la religión debe satisfacer. Idealmente, todos deberían ser capaces de hallar la autotrascendencia en alguna forma de religión pura o aplicada. En la práctica parece muy improbable que esta esperada consumación pueda ser realizada alguna vez. Hay y siempre indudablemente habrá buenos hombres y buenas mujeres de iglesia para quienes, por desgracia, la piedad no es bastante. El extinto G. K. Chesterton, que escribía del beber tan líricamente, por lo menos como de la devoción, puede servirles de muy elocuente vocero. Las iglesias modernas, con algunas excepciones entre las sectas protestantes, toleran el alcohol, pero ni la más tolerante ha intentado nunca convertir el estimulante al cristianismo o sacramentar su uso. El bebedor piadoso se ve obligado a poner su religión en un compartimiento y su sustitutivo de la religión en otro, y tal vez sea esto inevitable. El beber no puede ser sacramentado salvo en religiones que no dan valor al decoro. El culto de Dionisos o del dios celta de la cerveza era cosa grosera y desordenada. Los ritos del cristianismo son incompatibles hasta con la embriaguez religiosa. Esto no daña a los viñateros y licoristas, pero es muy malo para el cristianismo. Son innumerables las personas que desean la autotrascendencia y que se alegrarían de encontrarla en la iglesia. Pero, ¡ay!, las hambrientas ovejas levantan la vista y no son alimentadas. Participan en los ritos, escuchan los sermones y repiten las oraciones, pero su sed queda sin satisfacer. Decepcionadas, se vuelven hacia la botella. Durante un tiempo por lo menos, y en cierto modo, esto les da resultado. Cabe todavía asistir a la iglesia, pero esto no es más que el banco musical de Erewhon de Butler. Cabe todavía reconocer a Dios, pero es un Dios meramente verbal, un Dios estrictamente al estilo Pickwick. El objeto efectivo del culto es la botella y la única experiencia religiosa es ese estado de euforia sin trabas y beligerante que sigue a la ingestión del tercer cóctel. Vemos pues que el cristianismo y el alcohol no se mezclan ni pueden mezclarse. El cristianismo y la mezcalina parecen mucho más compatibles. Esto ha sido demostrado por muchas tribus de indios, desde Texas hasta tan al norte como Wisconsin. Entre estas tribus hay grupos afiliados a la Iglesia Norteamericana Indígena, una secta cuyo rito principal es una especie de ágape o fiesta de amor al estilo de los primeros cristianos, donde las rodajas de peyotl ocupan el lugar del pan y el vino sacramentales. Estos indígenas norteamericanos consideran al cacto un don especial de Dios a los indios y a sus efectos una equivalencia de la obra del Divino Espíritu. El profesor J. S. Slotkin, uno de los pocos blancos que han participado en los ritos de una congregación peyotlista, dice al hablar de sus compañeros de secta: desde luego no quedan pasmados o borrachos, nunca pierden el compás o farfullan al hablar, como lo haría un hombre bebido o pasmado. Todos se muestran serenos, corteses y considerados con los demás. Yo no he visto un templo de blancos donde haya tanta religiosidad y tanto decoro. Y podemos preguntar qué experimentan estos devotos y corteses peyotlistas. ¿No esa muy mitigada sensación de virtud que sostiene por lo general al que va a la iglesia los domingos durante 90 minutos de aburrimiento? Tampoco esos altos sentimientos inspirados por la meditación sobre el Creador y Redentor, sobre el Juez y Confortador que animan a la persona realmente piadosa. Para estos indígenas norteamericanos, la experiencia religiosa es algo más directo e inspirador, más espontáneo, menos el producto casero de una mente superficial y falta de naturalidad. A veces, según los datos reunidos por el doctor Slotkin, tienen visiones que pueden ser el mismo Cristo. A veces oyen la voz del Gran Espíritu. A veces tienen conciencia de la presencia de Dios y de esos defectos personales que deben ser corregidos. Se ha de hacerse la divina voluntad. Las consecuencias prácticas de estas puertas químicas que se abren al otro mundo parecen ser totalmente buenas.
El doctor Slotkin dice que los peyotlistas habituales son por lo general más despiertos, más moderados. Algunos de ellos se abstienen por completo del alcohol y más pacíficos que los no peyotlistas. Un árbol con frutos tan satisfactorios no puede ser condenado a la ligera. Al sacramentar el uso del peyotl, los indios de la iglesia norteamericana indígena han hecho una cosa que es psicológicamente acertada e históricamente respetable. En los primeros siglos del cristianismo fueron bautizados muchos ritos y fiestas paganas, es decir, se los puso al servicio de la iglesia. Estos jolgorios no resultaban muy edificantes, pero calmaban una especie de hambre psicológica y en lugar de empeñarse en suprimirlos, los primeros misioneros tuvieron el buen acuerdo de aceptarlos como lo que eran, expresiones gratas al alma de impulsos fundamentales, y de incorporarlos a la contextura de la nueva religión. Lo que han hecho los indígenas norteamericanos es esencialmente análogo. Han tomado una costumbre pagana, una costumbre, dicho sea de paso, mucho más noble e inspiradora que la mayoría de las brutales francachelas y mojigancas que fueron tomadas del paganismo europeo, y le dieron una significación cristiana. Aunque introducidos muy recientemente en los Estados Unidos septentrionales, el hábito de tomar peyotl y la religión basada en él se ha convertido en importantes símbolos del derecho del piel roja a la independencia espiritual. Algunos indios han reaccionado ante la supremacía blanca norteamericanizándose y otros retirándose a un indigenismo tradicional. Pero otros más han intentado sacar el mejor partido posible de los dos mundos, o en realidad de todos los mundos, del indigenismo, del cristianismo y de esos otros mundos de experiencia trascendental donde el alma se advierte a sí misma no condicionada y del mismo natural que lo divino. De esto ha surgido la Iglesia norteamericana indígena. En ella, dos grandes apetitos del alma, el afán de independencia y autodeterminación y el afán de autotrascendencia, se fusionaron con un tercero a cuya luz fueron interpretados, el afán de adoración, de justificar los modos de Dios con el hombre, de explicar el universo por medio de una teología coherente. Ved al indio mísero cuya alma sin tutela por delante tan solo le cubre con su tela. Pero en realidad somos nosotros, los ricos y muy educados blancos, los que andamos con el trasero al aire. Nos cubrimos por delante con alguna filosofía cristiana marxista, freudiana, física, pero por detrás andamos al aire, a merced de los vientos de las circunstancias. El mísero indio, en cambio, ha tenido el ingenio de proteger su trasero, complementando la hoja de parra de una teología con el tapabarros de la experiencia trascendental. No soy tan insensato que equipare lo que sucede bajo la influencia de la mescalina o de cualquier otra droga, preparada ya o que se prepare en lo futuro, con la realización del fin último y definitivo de la vida humana, el esclarecimiento, la visión beatífica. Yo me limito a decir que la experiencia con la mescalina es lo que los teólogos católicos llaman una gracia gratuita, no necesaria para la salvación, pero que puede ayudar a ella y debe ser aceptada con agradecimiento si es que llegamos a recibirla. Ser arrancados de raíz de la percepción ordinaria y ver durante unas horas sin tiempo el mundo exterior e interior, no como aparece a un animal obsesionado por la supervivencia o a un ser humano obsesionado por palabras y nociones, sino como es percibido directa e incondicionalmente por la inteligencia libre, es una experiencia de inestimable valor para cualquiera y especialmente para el intelectual, porque el intelectual es por definición el hombre para el que, según la frase de Goethe, la palabra es esencialmente fecunda. Es el hombre que entiende que lo que percibimos con los ojos nos es extraño como tal y no debe impresionarnos mucho. Y sin embargo, aunque él mismo es un intelectual y uno de los supremos maestros del lenguaje, Goethe no se muestra siempre de acuerdo con su propia valoración de la palabra. En la madurez de su vida escribió: «Hablamos demasiado, deberíamos hablar menos y dibujar más. A mí, personalmente, me gustaría renunciar totalmente a la palabra y, como la naturaleza orgánica, comunicar cuanto tenga que decir por medio de dibujos. Esa higuera, esa lombriz, ese capullo en el alféizar de mi ventana,
a la serena espera de su futuro, son firmas trascendentales. Una persona capaz de descifrar bien su significado podría dispensarse totalmente de la palabra escrita o hablada. Cuanto más pienso en ello, más me convenzo de que hay algo inútil, mediocre, y hasta siento la tentación de decirlo, afectado en la palabra. En cambio, ¿cómo impresiona la gravedad y el silencio de la naturaleza cuando se está cara a cara con ella, sin nada que nos distraiga ante unas desnudas alturas o la desolación de unos viejos montes? No podremos nunca eximirnos del lenguaje o de los otros sistemas de símbolos, porque es gracias a ellos, solamente a ellos, como hemos podido elevarnos por encima de los brutos, al nivel de los seres humanos. Pero, así como somos sus beneficiarios, podemos también muy fácilmente convertirnos en sus víctimas. Debemos aprender a manejar con eficacia las palabras, pero al mismo tiempo debemos preservar y, en caso necesario, intensificar nuestra capacidad para mirar al mundo directamente y no a través del medio semiopaco de los conceptos que deforman cualquier hecho determinado dentro de la semejanza familiar de alguna etiqueta genérica o alguna abstracción explicativa. Literaria o científica, liberal o especializada, toda nuestra educación es predominantemente verbal y, en consecuencia, no cumple la función que teóricamente se le asigna. En lugar de transformar a los niños en adultos plenamente desarrollados, produce estudiantes de ciencias naturales que nada saben de la naturaleza como hecho primordial de la experiencia, e impone al mundo estudiantes de humanidades que nada saben de humanidad, ni de la suya ni de la ajena. Psicólogos gestaltistas como Samuel Renshaw han ideado métodos para ampliar el campo de las percepciones humanas y aumentar su agudeza. Pero, ¿los aplican nuestros educadores? La respuesta es no. Los maestros en todos los campos de la psicofísica, desde videntes hasta tenistas, desde funambulistas hasta personas que rezan, han descubierto por ensayo y error las condiciones de funcionamiento óptimo dentro de sus respectivos campos. Pero ¿se sabe que alguna de las grandes fundaciones haya asignado fondos a cualquier proyecto de coordinación de estas comprobaciones empíricas en una teoría y una práctica generales de más altas posibilidades creadoras? De nuevo, que yo sepa, la contestación no es otra que no. Toda clase de sectadores y personajes raros enseñan las técnicas más diversas para alcanzar la salud, el contentamiento y la paz del alma, y para muchos de sus seguidores, muchas de estas técnicas resultan manifiestamente efectivas. Pero vemos a psicólogos, filósofos o sacerdotes respetables bajar valientemente a estos extraños y a veces malolientes pozos en cuyo fondo se ve obligada a sentarse con demasiada frecuencia la pobre verdad. Una vez más, la respuesta es no. Y veamos ahora la historia de la investigación de la mescalina. Hace 70 años, hombres extraordinariamente capaces descubrieron las trascendentales experiencias de quienes con buena salud, en las debidas condiciones y con el espíritu adecuado toman la droga. ¿Cuántos filósofos, cuántos teólogos y cuántos educadores profesionales han tenido desde entonces la curiosidad de abrir esta puerta en el muro? La respuesta a todos los efectos prácticos es ninguno. En un mundo donde la educación es predominantemente verbal, las personas muy cultas encuentran casi imposible dedicar una seria atención a lo que no sea palabras y nociones. Siempre hay dinero y doctorados para la culta necedad de lo que constituye entre los eruditos el problema más importante. ¿Quién influyó en quién para decir tal o cual cosa en tal o cual ocasión? Hasta en estos tiempos de tecnología se rinde pleitesía a las humanidades. En cambio, apenas se hace el menor caso a las humanidades no verbales, a las artes de percibir directamente los hechos concretos de nuestra existencia. Es completamente seguro que hallarán aprobación y ayuda financiera, un catálogo, una bibliografía, una edición definitiva de las Ipsissima Verba, de un versificador de tercera clase, un estupendo índice que pone fin a todos los índices. Pero si se trata de averiguar cómo usted y yo, nuestros hijos y nuestros nietos, podemos hacernos más perceptivos, más intensamente conscientes de la realidad interior y exterior,
más abiertos al espíritu, menos propenso a caer por nuestros vicios psicológicos, físicamente enfermos y más capaces de regular nuestro propio sistema nervioso? Si se trata de cualquier forma de educación verbal que sea más fundamental que la gimnasia sueca, ninguna persona respetable ni ninguna universidad o religión que se respete hará absolutamente nada. Los verbalistas temen a los no verbales. Los racionalistas temen al hecho concreto no racional. Los intelectuales entienden que lo que percibimos con el ojo, o de cualquier otro modo, nos es extraño como tal y no debe impresionarnos mucho. Además, este asunto de la educación en las humanidades no verbales no encaja en ninguno de los casilleros establecidos. No es religión, ni es neurología, ni es gimnasia, ni es moral, ni es civismo, ni es psicología experimental. Siendo esto así, el tema a los efectos académicos y eclesiásticos no existe y puede ser tranquilamente pasado por alto o dejado con una sonrisa de superioridad a quienes son llamados farsantes, curanderos, charlatanes y aficionados ineptos por los fariseos de la ortodoxia verbal. Blake escribió con mucha amargura: «Siempre he advertido que los ángeles tienen la vanidad de hablar de sí mismos como de los únicos sabios. Hacen esto con una confiada insolencia que brota del razonamiento sistemático». El razonamiento sistemático es algo de lo que tal vez no podamos prescindir ni como especie ni como individuos, pero tampoco podemos prescindir, si hemos de permanecer sanos, de la percepción directa de los mundos interior y exterior en los que hemos nacido. Esta realidad es un infinito que está más allá de toda comprensión y, sin embargo, puede ser percibida directamente y desde cierto punto de vista de modo total. Es una trascendencia que pertenece a un orden distinto del humano y que, sin embargo, puede estar presente en nosotros como una inmanencia sentida, como una participación experimentada. Saber es darse cuenta siempre de la realidad total en su diferenciación inmanente. Darse cuenta de ello y aún así permanecer en condiciones de sobrevivir como animal, de pensar y sentir como ser humano, de recurrir cuando convenga al razonamiento sistemático. Nuestra finalidad es descubrir que siempre hemos estado donde deberíamos estar. Por desdicha, nos hacemos muy difícil esta tarea. Bajo un sistema de educación más realista y menos exclusivamente verbal que el nuestro, todo ángel, en el sentido que Blake le da a la palabra, tendría autorización para un banquete sabático, sería inducido y hasta en caso necesario obligado a hacer de cuando en cuando, por medio de alguna puerta química en el muro, un viaje al mundo de la experiencia trascendental. Si esto le aterrara, sería una desdicha, sin duda, pero probablemente saludable. Si le procurara una iluminación breve, pero sin tiempo, tanto mejor. En cualquiera de los casos, el ángel perdería algo de la confiada insolencia que brota del razonamiento sistemático y de la conciencia de haber leído todos los libros. Cerca ya del fin de su vida, Aquino experimentó la contemplación infusa. Después de esto, se negó a trabajar de nuevo en su libro no terminado. Comparado con esto, ¿cuánto había leído, discutido y escrito? Aristóteles y las sentencias, las cuestiones, las proporciones, las majestuosas sumas, no era más que brosa o paja. Para la mayoría de los intelectuales, una huelga de brazos cruzados así sería una equivocación y algo moralmente censurable. Pero el doctor Angélico había hecho más razonamiento sistemático que 12 ángeles ordinarios juntos y estaba ya maduro para la muerte. Había conquistado el derecho, en esos últimos meses de su mortalidad, a pasar de la brosa o paja meramente simbólica al plan del hecho real y sustancial. Para ángeles de un orden menor y con mejores perspectivas de longevidad, conviene que haya un retorno a la brosa, pero el hombre que regresa por la puerta en el muro ya no será nunca el mismo que salió por ella. Será más instruido y menos engreído. Estará menos satisfecho de sí mismo, reconocerá su ignorancia humildemente, pero al mismo tiempo equipado para comprender la relación de las palabras con las cosas, del razonamiento sistemático con el insondable misterio que trata, por siempre y jamás, vanamente de comprender.
Hemos llegado al final de la lectura de Las puertas de la percepción de Aldous Huxley. Ahora es tu oportunidad de compartir tus pensamientos. ¿Qué aspectos te llamaron la atención en esta obra? ¿Cómo interpretas las ideas que Huxley presenta? ¿Qué impresiones te dejó esta exploración de la percepción y la mente humana? Tu perspectiva es fundamental para enriquecer nuestro entendimiento colectivo. Tus comentarios son de gran valor para mí, ya que me ayudan a evaluar si debo continuar con el canal y seguir compartiendo contenido contigo. Te invito encarecidamente a que expreses tus opiniones y pensamientos en la sección de comentarios. Además, si esta lectura te ha dejado reflexionando y te ha intrigado, te pido que consideres dejar tu like. Tu apoyo a través de comentarios y likes es crucial para mantener el canal en marcha y poder seguir explorando juntos obras significativas como esta. Espero con entusiasmo escuchar tus impresiones y contar con tu apoyo.